Bueno, qué tool. El otro día quise volver a usar este mouse de Apple que tengo pero no usaba. Porque bueno, no tengo computadora Apple, sino que tengo una computadora con Linux y no estaba andando muy bien en Linux, así que no lo estuve usando. La cosa es que uso pero ya este es el cuarto que debo tener, Genius. Este me lo dio el laburo, yo tenía el mismo modelo y usan pilas AA, que tengo estas del año del pedo, tardan en cargar, entonces bueno, es un suplicio cuando se queda sin batería, funcionan mal. Ya está en un nivel en el que el de Apple me va a funcionar mejor. Entonces quiero intentar a ver si me puedo amigar con ese. La cosa es que cuando lo quise usar no funcionaba. El mouse siempre anduvo bien, pero no funcionaba, no se conectaba. Lo cargaba y aparecía en la lista de Bluetooth, pero no se cargaba. Lo dejé todo un día cargando y la batería seguía vacía. Así que bueno, estuve investigando y como con muchos dispositivos que tienen batería, creo que por lo menos las de litio, baterías de litio me parece, se pueden llegar a descargar un montón con el no uso y bueno, pueden quedar completamente descargadas y hace que no carguen. No entiendo bien por qué, pero hacen que no carguen. Como que tiene un circuito que protege y hace que el cargador no llegue a la batería, digamos. La energía que le envía el cargador no llega a la batería. Entonces el truco era poner los contactos de la batería a una fuente de tensión con una tensión similar a la de la batería, cosa de darle un toque de polenta y que la chabona reviva. Eso fue lo que quise intentar, pero fue extremadamente difícil desarmar el mouse. Extremadamente. De hecho, me corté el dedo, me sangró y estuve como 15 días cicatrizando estuvo. El tema es el siguiente, yo intenté destrabarlo desde acá, digamos, o sea, metiéndole, en este caso, el cuchillo de mi madre, y pude abrirlo, pero es muy complejo y de hecho esto verdaderamente tiene un filo muy fuerte y ahí fue donde me corté el dedo. Lo que hay que hacer verdaderamente es seguir los pasos de iFixit, que lo que hacen es despegar desde la parte de abajo toda esta carcasa de plástico que está pegada con alcohol isopropílico y con algunas herramientas como esta tarjeta para poder ir despegándolo. Una vez que eso se despega, o sea que estas dos piezas se separan, que yo no las separé, es mucho más fácil abrirlo. Y después lo otro difícil, lo otro complejo es que acá mismo viene la batería, ¿no? Acá mismo es donde viene la batería. Y bueno, para poder abrirla y llegar a los contactos, que son esos los contactos, positivo y negativo, hay que sacarla. Para sacarla se ve, voy a mostrarte, hay dos cintas de pegamento que son la parte de la superficie que pega en estos dos lugares, digamos, ¿no? Tipo ahí y ahí. Así que el trucazo es ir tirándole alcohol isopropílico por los costados, ir metiéndolo esto ahí, cosa de que termina humedeciéndose toda esa parte y el alcohol isopropílico como que lo inhabilita el pegamento. Ahora ya está seco y pega un poco más de nuevo. Y termina saliendo. Con mucho cuidado, lo importante es saber que pega a los costados, ¿sí? Porque por acá pasa el flex. Y que es medio difícil, es tentador, pero difícil mandar algo por allí abajo. Pero no, es por el costado. Así que por los costados sale la batería. Una vez que sale, se le saca esta tapita. Esta tapita que tiene ahí, se le saca. Y ahí tenemos los contactos. Yo lo que hice fue medir en estos contactos, que por suerte, ojo que el alcohol isopropílico remueve la pintura, así que cuidadillo. Lo primero que hice fue medir con el tester la tensión entre los dos conectores grandes, que son
a la izquierda, en este caso a la izquierda positivo, a la derecha negativo, y daba 0 volts, ¿sí? 0 volts, nada. Así que preparé la fuente de tensión, la puse en 3 volts, o sea, esta es una batería de 3,6 volts. Lamentablemente lo borré un poco, igual atrás también lo dice. Así que lo puse en 3 volts y le limité la corriente a 0,1 amper, ¿sí? A 100 miliamperes. Porque no conozco bien los riesgos de conectar una fuente directamente a una batería de litio. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado porque puede calentar, puede sacar humo y cosas tóxicas, así que hay que tener cuidado con los ojos. Por eso lo hacía con mucho cuidado, ponía un poquito, me fijaba la temperatura, cosa de que no se caliente. En este caso no se calentó. Así que lo que hice fue eso, conecté el terminal positivo y negativo de la fuente, ¿sí? Configurada a 3 volts 100 miliamperes, y veía cómo me mostraba corriente continua, que es cuando está en corto, creo que es corriente continua, lo que significa el C y C, y la tensión caía rotundamente, porque bueno, tenía un consumo altísimo, porque la batería estaba chupándose toda la energía. La tensión caía, en principio cayó a 0, más o menos a 0, y fue subiendo de a poco, ¿sí? Ya ahora como lo estoy cargando ya no tiene sentido volverlo a hacer, pero lo que hice fue dejarlo un rato los contactos allí hasta que esto llegó a 2 volts más o menos. Después le fue costando cada vez más subir la tensión, pero iba subiendo. Yo lo interpreto como que se iba cargando la batería. Y una vez que hice eso, bueno, desconecté la fuente, conecté la batería al módulo del mouse y conecté el cargador de Lightning con un cargador de Apple. Allí medí la tensión entre los dos terminales y veía en el multímetro 1,2 más o menos volts e iba bajando, como que se iba descargando. Yo interpretaba que no estaba cargando todavía. Así que en ese momento, de esta manera, la batería conectada al módulo y el cargador conectado a la batería, volví a encender la fuente y le di un poco de tensión, le inyecté un poco de corriente. Solo un ratito, llegó hasta 2,3 más o menos, por ahí, pero me daba la sensación de que eso hacía destrabar el circuito de protección y cosa de que el cargador empiece a cargar. Allí volví al multímetro, volví a medir ya sin la fuente y veía cómo la tensión sube. Eso lo voy a probar ahora. Corriente continua. Fenómeno. Y vamos a poner terminal positivo, terminal negativo. En ningún momento la batería estuvo caliente, eso es algo importante a chequear. Ya vemos cómo están 2,4, 2,045. Primero que ahora está estable, ¿sí? Por lo menos no baja. Y ahí subió, 2,046. Vamos a ver si sube un poquito más. Ahí está en 47. Ya está cargando, ¿sí? Yo ya la fuente no la estoy usando y me da la sensación de que esto ya está cargando porque de alguna manera esto está acumulando tensión, digamos, ¿no? Por eso está subiendo. No me voy a atrever a quitarle el cargador ahora, sino que voy a esperar, voy a dejarlo un rato más para que por lo menos llegue a 3 volts y no sé si un poco más también. Lo voy a dejar un buen trecho cargando. Ven cómo sigue subiendo. Es que en algún momento ya va a llegar a 3,6, que es su tensión nominal. Y bueno, eso significaría poder revivirla sin tener que cambiarla, porque la batería no es que andaba mal, no es que era un problema en el uso, sino que simplemente una cuestión de drivers de Linux hizo que no decía no usarlo y quedó ahí en un cajón. Tiempo, meses. Así que eso debe haber sido el principal motivo para que se descargue. Así que bueno, si este video queda colgado como un experimento del bomba, quiere decir de que esto
ha resucitado y luego de ensamblarlo de nuevo, eso ya anduvo bien. Así que queda ahí la data, porque hay mucha data en foros. Y hay mucha recomendación de agarrar la batería de los dispositivos de Apple que están en esta situación y calentarla con un secador de pelo, lo cual es extremadamente peligroso y no hay que hacer. O gente poniéndolo en el freezer, que entiendo que las baterías viejas de las anteriores a las de litio tenían un shade ahí con el frío. Pero no, este es un caso un poco más seguro y por lo menos tener el resguardo. También que hace falta tener una fuente de laboratorio, una fuente que por lo menos se le pueda limitar la corriente que dé, para no arriesgarnos a que circule mucha corriente sobre la batería, se caliente y salga todo mal y haya humo, nos lastimemos y rompamos las cosas. Así que espero que sirva el dato.